Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Oh, ya nos casamos ayer, solo invitamos a gente especial». Sus palabras me golpearon como un cubo de agua helada. Gente especial. Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de $500, había comprado cada mueble de su casa y había llenado su refrigerador cuando no tenía nada para comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí en la sala de estar de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 libras, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que yo había elegido para su boda colgaba inútil en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de formar parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado dinero para darles $1000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para darle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo gente especial. Max por fin levantó la mirada y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos». Pero yo sabía que era una mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Elena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Elena, que yo había ayudado a financiar con los $800 que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Lo vi todo. Todo lo que no se suponía que viera. Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Lena me llamó con una voz completamente distinta. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, el alquiler está vencido. El casero nos está presionando y dice: si no pagamos esta semana, nos echará. Se te olvidó hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se estuviera acabando. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían la desfachatez de llamarme como si no hubiera pasado nada. «Lena», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «¿No te advertí que solo ayudo a gente especial?». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Renate, no entiendo», tartamudeó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda mamá para mí». Mentiras, todo mentiras, envuelto en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Durante tantos años había tenido esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, pesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Yo era la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo gente especial», despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de $20,000.
$20,000 que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para que yo pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué era todo eso? Para que me trataran como a una extraña el día de la boda de mi hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que yo tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido intentando ser indispensable para quienes me consideraban prescindible. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años dando amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación enterrada bajo años de obediencia. Fui a la cocina e hice café, como había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono anticipando un mensaje suyo pidiéndome perdón por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo fui mi propia primera preocupación del día. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente distinto. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta bancarios y empecé a hacer las cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia tontería. Alquiler mensual de $500 multiplicado por 36 meses eran $18,000. Comida y suministros aproximadamente $200 al mes eran otros 7,200. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, al menos 3,000. Emergencias médicas de Lena, 800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, 2,500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, 600. Los muebles de la sala, 1,200. $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que había despilfarrado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había apartado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respeto por mí. Sonó el teléfono y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a contestar, esperando que por fin se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sonar una, dos, tres veces. Finalmente se silenció, y yo seguí bebiendo mi café como si nada. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Lena. También lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje de texto de Max. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2:00 de la tarde decidí salir a caminar. No lo había hecho en meses sin un propósito específico, sin un encargo relacionado con ellos. Siempre era el banco para transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Elena. Hoy salí a caminar solo porque yo quería. Pasé por el parque donde tantas veces había llevado a Max de niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Glenn, me vio a través del vidrio y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena.
Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Richter? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiera mostrado por mí en los últimos meses. Lo que pasó es que por fin abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Max, Lena, Max de nuevo. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Richter, dijo el señor Klein al entregarme los papeles. Me disculpo por entrometerme, pero en todos estos años he visto que usted ha sido muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me tocaron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de transacciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein. Al contrario, por fin dejé de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era enteramente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Volví a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho por complacer a Max y Lena, los viajes que no había hecho para ahorrar dinero para ellos, los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias, los hobbies que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 coches estacionados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocí. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. La sangre se me heló. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensaba que algún día me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era el momento de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles sobre mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los tres me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya le había oído por teléfono. Renate, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fisher es del bufete que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max por fin levantó la cabeza y me miró con esos ojos que antes pertenecían a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le estreché la mano. En lugar de eso, fui directamente a la mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. Usted no tiene derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá.
intervino Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortas financieramente sin explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomarme la mano con esa ternura falsa que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Renate, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme, era para declararme mentalmente incapaz y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo habían invitado a gente especial a su boda, ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos. Estoy más clara que he estado en años, y van a salir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que me salió de la garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo cuáles? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir dejar de financiar la vida de dos adultos que me tratan como basura? Lena se incorporó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda, sin adornos. Todo lo que yo tenía algún día les pertenecería. En su mente, yo ya estaba muerta y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo era solo un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. ¡Fuera!, dije señalando la puerta. Los tres, fuera de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enojado que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones, el alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que firmaste como cotitular. No puedes cortarnos de un día para otro. ¿No puedo? Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. He llenado un refrigerador en una casa donde yo no era bienvenida. He financiado una vida en la que claramente no tenía lugar. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado unos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena administrar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal hasta que usted se sienta mejor. Tomé la carpeta y, sin siquiera abrirla, la lancé directamente al cubo de basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la suya hacia la puerta de entrada. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Renate. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, de pronto soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que se suponía que sonaba arrepentida.
La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si solo vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra me supo amarga. Ser razonable significaba seguir pagando su vida mientras ellos me trataban como a una extraña. Significaba fingir que no dolía haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Fisher guardó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si usted realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que no era solo una visita familiar manipuladora, era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije mirándolo directamente a los ojos. Le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha administrado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola después de la muerte de su esposo, que llevó un hogar y trabajó honorablemente hasta la jubilación, y que hasta la semana pasada sostuvo financieramente a dos adultos perfectamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que por fin mostraba su verdadero rostro. Esto no va a quedarse así, Renate. Nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas que no están acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí por última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a acabar sola, sin nadie que te cuide cuando de verdad lo necesites. Max, dije con una tristeza profunda pero con una claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia. Al cerrar la puerta detrás de ellos, me quedé en mi sala de estar, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Estuve despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general preparándose para una batalla. Si Max y Lena querían pelear, yo les daría una guerra, pero sería una guerra que lucharía con inteligencia, no con emoción. A las 6:00 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado, el señor Weber, un hombre al que había conocido años atrás cuando manejaba el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fisher, a quien Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de los ancianos. Señora Richter, me dijo mientras yo explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron ayer es más común de lo que usted cree. Se llama abuso financiero contra adultos mayores y es un delito federal. El hecho de que hayan entrado en su casa sin permiso y revisado sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me preocuparon a la vez. Me tranquilizaron porque confirmaban que yo no estaba loca, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. Tenemos que documentarlo todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó al ver la suma total. $33,400 en 3 años. Señora Richter, con ese dinero usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado su jubilación. En cambio, financió por completo la vida de dos adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda.
Cuando salí de la oficina del señor Weber tenía un plan completo. Primero cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en otro banco donde ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Sommer, me conocía desde hacía años porque yo siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez era distinto. Señora Richter, ¿qué la trae hoy por aquí? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó con la familiaridad de quien había presenciado en silencio mi generosidad desperdiciada. No, señor Sommer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo Ethan, que instalaba sistemas de seguridad, pasó por allí. Fue como si la providencia actuara. Ethan, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no importa. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena llamando desde el teléfono de otra persona porque yo la había bloqueado después de la confrontación del día anterior. Renate, soy Lena. Por favor no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije con sequedad. Escucha, entiendo que estés molesta por la boda. Fue un error. Max y yo lo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerlo en tu casa, cocinar juntas como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me dio risa. Lena, ¿cuánto alquiler deben exactamente? El silencio al otro lado confirmó que había tocado un nervio. Eh, bueno, son 2 meses, $1,000 en total. Pero no te llamo solo por eso, Renate. De verdad te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañas a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. A ambos, respondió con una honestidad sorprendente. Renate, no voy a mentirte. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo bastante importante para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo bastante importante para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Otro silencio. Las dos sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, solo te voy a explicar esto una vez. Durante 3 años me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaste, me ignoraste, me humillaste y finalmente me insultaste de la peor manera. Ahora que el dinero se está acabando, de pronto descubres que me quieres. Renate, por favor, la interrumpí. No hay por favor. Tomaste tu decisión cuando decidiste que yo no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora yo tomo la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había apartado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Señora Richter, gritó Cynthia, mi estilista favorita. ¡Qué sorpresa! Creí que se había olvidado de nosotras. No me olvidé de ustedes, Cynthia. Solo olvidé que yo también merezco que me mimen. Me di el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentir culpa. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me habló de su vida, de sus hijos, de sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara alrededor de las necesidades de Max y Lena. Se ve hermosa, señora Richter, dijo cuando terminó. Pero más que eso, se ve libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cynthia, por fin aprendí a decir que no.
Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Max y Lena habían vuelto con refuerzos, pero al acercarme vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. Señora Richter, preguntó cuando me bajé del coche. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks, vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca hemos tenido oportunidad de hablar. Ayer oí voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su preocupación sincera me conmovió profundamente. Aquí había una desconocida que mostraba más interés por mi bienestar que mi propio hijo. Entre, señora Brooks, le haré un café y le contaré una historia que no va a creer. Mientras preparaba café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señora Richter, dijo, usted hizo lo correcto. Pasé por algo parecido con mi hija hace 5 años. Yo también pensaba que era mi deber financiar su vida adulta. Yo también creía que no me querrían si no les daba dinero. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija me llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Max y Lena lo entenderán algún día? Quizás sí, quizás no, respondió con honestidad. Pero eso ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme por si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me acosté pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor de lo que había dormido en años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer llegaron a las 8:00 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde distintos teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Señora Richter, dijo Ethan mientras instalaba las cámaras, este sistema le dará total tranquilidad. Puede ver desde su teléfono quién viene a su casa incluso cuando usted no está aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía automáticamente una alerta a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi paz recién encontrada. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Diana en Chicago. Nos habíamos distanciado porque cada vez que hablábamos, yo le contaba sobre los éxitos de Max y Lena, sobre cuánto dinero había gastado en ellos, sobre lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Renate, contestó Diana sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? No hemos hablado en meses. Estoy bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para decirte que por fin he entrado en razón. Le conté toda la historia desde el principio: la boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me rompía el corazón oírte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se pudiera medir en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba de ti con cariño cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era: mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello, pero nunca extraño a mi mamá, o amo a mi mamá. Era como si fueras una proveedora de servicios,
no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté? Continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podremos remodelar su casa. O, cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que mueras para vivir de verdad. Esa revelación me golpeó como un cubo de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me quedé sentada en mi cocina procesando toda esa información. Años de matrimonio con un hombre que de verdad me amaba. 35 años criando a mi hijo sola después de la muerte de mi esposo. Y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100,000. Sonó el timbre y en las nuevas cámaras vi que era Eleanor con una taza en la mano. Abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que quizá necesitarías compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había empezado a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Elena te dice a ti. Eres como una segunda mamá para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro algún día de todos modos. Son frases ensayadas, señora Richter. ¿Las aprenden del manual de manipulación emocional? ¿Crees que existe un manual así? Pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es hacerla sentir indispensable. El capítulo 2 es crear emergencias financieras constantes. El capítulo 3 es, cuando ella se resiste, cuestionar su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez cómico y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero? Le pregunté a Eleanor. Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió con honestidad. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar golf cada fin de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había pospuesto durante años, visitar la tumba de mi esposo. Siempre inventaba excusas para no ir porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque la tarifa del taxi era mejor invertirla en alguna de sus emergencias. El cementerio estaba silencioso y hermoso. La tumba de Robert se veía un poco descuidada porque no había ido a limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Robert, amor mío, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que de algún modo él crecería sin un padre, pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco, o quizás siempre fue así, y yo no quise verlo. Su esposa es, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para vivir en paz, lo gasté cuidándolos, pero ya no, amor mío. He aprendido. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por unas nuevas, y me quedé allí otra hora, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa para resolver una crisis de Max y Lena. Cuando regresé a casa, había otra vez 3 coches estacionados frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y 2 personas más que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre sí y señalando mi casa. No me bajé del coche. En cambio, llamé al señor Weber, mi abogado. Señor Weber, están en mi casa otra vez. Esta vez han traído a más gente. ¿Qué debo hacer? No se baje del coche, señora Richter. Iré de inmediato y llamaré a la policía.
Después de nuestra conversación de ayer, pedí una orden de alejamiento temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después, el señor Weber y dos patrullas llegaron. Vi a los agentes hablar con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular con rabia. Vi a Lena llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede bajarse con seguridad. Sus visitantes se van a ir de inmediato. Al bajarme, Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía por tu propio hijo. Max, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no se mete en la casa de la gente sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle. Vas a pagarnos todo lo que nos debes. Tenemos cuentas que firmaste como aval. No puedes abandonarnos así. El señor Weber intervino. Señora Brooks, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina, y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que voluntariamente hizo durante 3 años. Los vi alejarse en sus coches, derrotados pero sin rendirse. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentí confiada. Tenía ayuda profesional, tenía apoyo emocional de Eleanor. Y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo se veía una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se preguntaban sinceramente por sus vidas y se reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la velada. Yo también quería eso con Max. Le confesé a Eleanor después de que su hija se fue. Y quizá lo tengas algún día, respondió. Pero primero, él tiene que aprender que tú eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me acosté sintiéndome esperanzada sobre el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de vigilancia me mostraron que Max y Lena pasaban en coche por mi casa varias veces al día. A veces despacio, a veces se estacionaban unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me había aconsejado documentar cada una de esas visitas, así que llevé un registro detallado con la fecha y la hora. Su insistencia jugará a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que aparecen después de que les dijimos que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de alejamiento permanente. Un viernes por la mañana, estaba tranquilamente desayunando cuando sonó el timbre. Las cámaras mostraron a una joven muy bien vestida con una carpeta en la mano y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. Buenos días, señora Renate Richter, dijo cuando abrí la puerta. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Hemos recibido un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una verificación de bienestar. La sangre se me heló. Max y Lena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados, ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, intentando mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una identificación oficial que parecía genuina. Soy la trabajadora social, la señora Schmidt. ¿Puedo entrar y hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que negarme habría sido peor para mi caso. La señora Schmidt se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. Señora Richter, hemos recibido informes de que usted ha mostrado cambios significativos en su conducta financiera, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios.
También nos informaron que usted ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana mentalmente perturbada. Reconocí la mano de Lena en esa redacción. Siempre había sido hábil manipulando palabras para conseguir lo que quería. Señorita Schmidt, dije con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una verificación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé preguntas sin representación legal. Llamé al señor Weber y llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Schmidt, dijo tras verificar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, tenemos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar, respondió la señora Schmidt con menos seguridad que antes. ¿Qué familia?, preguntó el señor Weber con sequedad. La misma familia que intentó hacer que firmara un poder notarial sin representación. La misma familia que entró en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados. La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero. El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional que sufrió mi clienta. $33,400 retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. La señora Schmidt revisó los documentos con incomodidad creciente. Era evidente que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía delante. Señora Richter, dijo por fin, ¿puede explicarme por qué dejó tan abruptamente de apoyar financieramente a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban usando, respondí con sencillez. Porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria, porque estaba cansada de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Schmidt, mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta que cumplió 18 años, educarlo y darle herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad, es mi elección y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Schmidt, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71? La señora Schmidt no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. Señora Richter, preguntó tras un momento, ¿usted administra por completo sus finanzas? Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de manera independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente, conduzco mi propio coche, tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. ¿Toma algún medicamento? Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo condiciones médicas que requieran medicación. El señor Weber añadió. Mi clienta se ha sometido recientemente a exámenes médicos extensos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecto estado mental y físico. La señora Schmidt cerró su carpeta. Señora Richter,
Con base en esta conversación y la documentación que he revisado, no veo indicios de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fue, el señor Weber y yo permanecimos en silencio unos minutos. Renate, dijo por fin, esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales y tratar de que usted sea declarada incompetente. ¿Eso significa que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incapacidad. Es cara y difícil de ganar. Pero si encuentran a un juez simpático y a un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían lograr que se le asigne un tutor. La idea me aterrorizó. Podían quitarme el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente competente y de que ellos están motivados por la codicia, no por una preocupación genuina. Esa tarde llamé a Diana para desahogarme. Hermana, dijo después de escuchar mi historia, ¿te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a acceder a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado por completo su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido una madre ni una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esa revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentir culpa por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renate, me presentó. Estas son mis amigas Cynthia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que le pedía dinero constantemente. Carmen había cortado su relación con una hija que solo visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creí tener. Renate, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se compra ni se vende. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Yo había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben qué he descubierto? Les dije a mis nuevas amigas que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas se rieron y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín pensando. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizá yo las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta estaba completamente sola en lo financiero. No dependía de nadie, no tenía obligaciones económicas con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esa realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera, podía remodelar mi casa, podía comprarme ropa bonita, podía donar a organizaciones benéficas que fueran importantes para mí. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas ingratas. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años quería planear mi futuro. Un mes después de la visita del psiquiatra, pensé que por fin había ganado la guerra. Me había establecido en una rutina hermosa. Desayunaba con calma y leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleanor o alguna de mis nuevas amigas. Y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años.
Había empezado a pintar de nuevo, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiadora personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renate, tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incapacidad mental en el Tribunal de Familia. Están solicitando que se le asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta lo volvió aterradoramente real. ¿Eso significa que pueden tomar control de mi dinero? Si un juez determina que usted no puede administrar sus asuntos, sí, podría nombrar a Max como su tutor legal, lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había vivido. Mi propio hijo intentaba declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que usted se ha comportado de manera errática. También presentaron facturas médicas impagas que supuestamente usted no pagó y medicamentos que supuestamente acumuló sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renate, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen la declaración del doctor Lehman, quien afirma que usted se niega a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis y alguien que afirma ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque a veces mis amigas estacionaban frente a su casa. El señor Green sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podría tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos a la farmacia juntos esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter, qué gusto verla. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, señor Green? Me dijeron que firmó una declaración diciendo que yo muestro conducta errática con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted actuaba de manera extraña. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirina ocasional, que no tiene recetas médicas regulares, pero ella insistió en que eso era prueba de que usted no se estaba cuidando adecuadamente. El señor Weber intervino. Señor Green, ¿firmó usted un papel? Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía del todo. La manipulación de Lena no tenía límites. Señor Green, dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que yo no tengo problemas con medicamentos. Por supuesto, señora Richter, lamento muchísimo este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando tocamos a su puerta, nos recibió con hostilidad evidente. ¿Qué quieren? El señor Weber dijo, entiendo que usted firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y tiene razón, la firmé. Esa mujer está loca. Ha estado actuando raro por semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, tener extraños visitándola todo el tiempo, gritarle a su familia en la calle.
Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se habían instalado para protegerme. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos fueron yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Davis, dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una loca, respondió con crueldad. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales interpretadas maliciosamente. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Renate, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, experta en evaluar la capacidad mental. Puede confirmar oficialmente que usted es completamente competente. ¿Y si Max y Lena han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente? Renate, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a luchar. Al día siguiente fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables pero agudos. Señora Richter, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con honestidad. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me dio pruebas cognitivas y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. Usted no solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Por lo que usted me ha contado y los documentos que he revisado, esto parece un caso clásico de explotación financiera de adultos mayores. Por desgracia, es más común de lo que la gente cree. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que la demanda era real y que debía tomarse en serio. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda por incapacidad, todas se indignaron. Renate, dijo María, testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo semanas y cualquiera puede ver que estás muy bien. Mejor que bien, añadió Cynthia. Estás más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con su sabiduría de 80 años, me tomó las manos. Renate, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían presenciado mi transformación de primera mano. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Dije, que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar todo lo de hasta ahora, no hay vuelta atrás. Y quizás sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré de verdad. No por tristeza, sino por duelo. Le dije adiós definitivo al hijo que creía tener, al sueño de una familia amorosa, a la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero también surgió algo nuevo dentro de mí. Una determinación de hierro de no permitir que me despojaran no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después.
Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber llegó a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba es de ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya está sesgado? El juez Miller tiene reputación de ser justo. Investigué sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Está dedicado a proteger los derechos de los ancianos. Llegamos al juzgado a las 9:00 de la mañana. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó mis ojos, pero Lena sostuvo mi mirada con una frialdad que confirmó que para ella esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante con la confianza que da ganar casos similares antes. Cuando comenzó su alegato inicial, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi familia amorosa. Su señoría, dijo con voz solemne, la señora Renate Richter ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que evidentemente se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido elegida cuidadosamente para hacer que mi empoderamiento sonara como demencia y mi libertad como manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en testificar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa. Renate siempre ha sido como una segunda mamá para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la contrainterrogó, empezaron a aparecer las grietas en su historia. Señora Schuster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero? Lena tartamudeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede dar una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a gente especial? La cara de Lena se puso roja. Esas palabras se sacaron de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de forma convincente. Luego fue el turno de Max. Verlo en el estrado, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que yo había criado sola, a quien había dedicado toda mi vida. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se están aprovechando de ella. Cuando el señor Weber lo contrainterrogó, la máscara se cayó por completo. Señor Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena $33,400 aproximadamente? Tal vez, ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor.
¿Es cierto que usted y su esposa entraron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a manejar sus finanzas. ¿Necesita usted, con 35 años, la ayuda de su madre de 71 para pagar su alquiler? Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lehman testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de deterioro mental, pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Moore, que refutó por completo sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Green, mi farmacéutico, quien explicó cómo lo habían engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de pruebas cognitivas que habían sido impecables. El señor Summer, de la ferretería, testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas eran completamente racionales y se habían procesado correctamente. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales sanas. Finalmente, me tocó testificar a mí. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada con dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió durante mi testimonio, permitiéndome contar toda mi historia. Los $33,400 gastados en 3 años, la humillación de haber sido excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó por fin el señor Weber, ¿por qué decidió dejar de apoyar financieramente a su hijo y a su nuera? Porque por fin entendí que lo que recibía de ellos no era amor. Respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en respeto mutuo y no en interés financiero. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de manipulación externa. La réplica del señor Weber fue devastadora. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que por fin ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado evidencia médica real de incapacidad mental. Lo que han presentado es frustración, porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Tras revisar toda la evidencia presentada, comenzó, es evidente para este tribunal que la señora Renate Richter está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por interés financiero más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal niega por completo la solicitud de tutela. Había ganado,
No solo había ganado el juicio, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Cuando salimos del tribunal, vi a Max y Lena hablando con rabia con su abogado. Lena me lanzó una mirada de odio puro antes de alejarse. Max me miró una última vez, y por un segundo vi algo que pudo haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Max y Lena. Supe por otras personas que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena encontró un trabajo por primera vez en años. Quizá la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo: el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta, y en su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Me llamo Renate. Tengo 72 años y por fin he aprendido que la persona más importante a la que debo amar y proteger soy yo misma. Gracias de antemano. Me encantaría conocer tu opinión, así que compártela conmigo en los comentarios. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con saludos de corazón, hasta la próxima.